Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Dicho esto, doy la bienvenida a mi primer invitado de esta mañana. Tenemos ya a Arturo Moscoso, director de Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Y bueno, que hoy vamos a hablar acerca de la situación política del país, también acerca de la consulta popular, porque, bueno, en este momento ya la consulta popular del gobierno, hay quienes dicen ha perdido su impulso, esa es la conclusión, al menos a lo que han llegado analistas desde lo jurídico y desde lo político después del dictamen de la Corte Constitucional el jueves 13 de octubre. Recordemos que la Corte informó su decisión de que 6 de esas 8 preguntas que integraban la consulta del Ejecutivo pueden hacerse por enmienda constitucional. Dejó por fuera las preguntas relacionadas con el apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana y con la eliminación de la facultad de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y bueno, ¿qué podemos esperar ahora de esa consulta y del momento político que vive el país? ¿Cuál es el análisis de la primera lectura que nos da Arturo Moscoso, a quien le doy la más cordial y cálida bienvenida? Gracias, Arturo, por estar con nosotros. ¿Y qué nos puede comentar? Bienvenido. Hola Verónica, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo también a la audiencia del programa. Bueno, sí, en efecto creo yo que la, la, el dictamen de la Corte Constitucional sobre las 8 preguntas, de las cuales eliminó 2, sí fue un golpe para la consulta, sobre todo con relación a la pregunta de la intervención de las Fuerzas Armadas en el orden público, ¿no? Creo que esa pregunta era la que tenía más apoyo dentro de la ciudadanía y pues se queda por fuera, ¿no? Porque además del dictamen de la Corte fue bastante radical, sin presentar alternativas como para poder llevar eso por una vía de enmienda. Yo no estoy de acuerdo con ese dictamen, creo yo que sí era factible hacer participar a las Fuerzas Armadas en el orden público vía enmienda. Me parece que la Corte ahí se quedó corta en el análisis, pero bueno, sus razones habrán tenido. Eh, pero en la otra pregunta, sobre el Consejo de Participación Ciudadana, pues sí, la misma pregunta presentaba alternativas, ¿no? Entonces creo que el gobierno supo entender eso y la reformuló dividiéndola en 2 preguntas que ahora ya han pasado el examen, al menos el examen de la vía, ¿no? Todavía resta con relación a todas las preguntas, de las 8 que vuelven a ser 8, sobre la pregunta en sí mismo, ¿no? Es decir, que no sean sugestivas, que no sean, que cumplan los estándares de preguntas que tiene la Corte Constitucional con relación a las consultas populares, ¿no? Eh, yo creo que en general que son preguntas bien formuladas, no creo que tenga mucho problema en ese nuevo examen que tiene la Corte, pero bueno, veamos, ¿no? Ahora, con relación a la pérdida del impulso, pues creo yo, sí, en efecto, como decía al principio, la pregunta sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en el orden público era importante, pero las preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y las preguntas sobre todo relacionadas a la Asamblea también son importantes. Y creo que esas van a ser ahora el ancla principal de la consulta para calar en la ciudadanía, ¿no? Tenemos por un lado un Consejo de Participación Ciudadana que no sirve, que ha demostrado en todos estos años desde su aprobación, desde la aprobación de la Constitución de 2008, que es un organismo que, por un lado, se presta para el control por parte del Ejecutivo de los organismos de control o que no funciona como debería funcionar, como estamos viendo ahora, en donde hasta ahora no nombran a los funcionarios que debe nombrar, ¿no? Así es. Tenemos ya casi 2 años sin contralor nombrado, entonces, y sin superintendencias, etcétera. Entonces, no puede haber un organismo que funcione de esa forma, ¿no? O sea, es evidentemente que esta propuesta de quitarle los dientes, como se ha dicho, en relación a la nominación de los funcionarios de los organismos de control tiene que pasar a la Asamblea, ¿no? Y por el otro lado, por el tema de la Asamblea, también tenemos una Asamblea altamente desprestigiada, una Asamblea mediocre,
creo que es la asamblea peor calificada de todos los últimos tiempos. Entonces, por ahí también creo yo que la consulta va a recibir apoyo, ¿no? Y esa pregunta además que va ligada al tema de la reestructuración del sistema de partidos, evitando ya los adherentes y obligando a los partidos a tener militantes, creo que va a fortalecer un poco el sistema de partidos, ¿no? El sistema de partidos desastroso, no tenemos partidos de verdad, tenemos simplemente organizaciones verticales, caudillistas, en donde no hay carreras políticas, en donde no hay nuevos cuadros, en donde los dirigentes de los partidos llevan años tomando las decisiones. Entonces, eso no son partidos. Y peor aún con la proliferación de movimientos, ¿no? Que se prestan incluso para hacer movimientos de alquiler, por lo fácil que es construir partidos en este país y además con financiamiento estatal, ¿no? Entonces, creo yo que esas dos preguntas también son importantes e interesantes y también creo que causarán un efecto en la ciudadanía para que brinde su apoyo a la consulta, ¿no? Muy importante. Ahora, Arturo, respecto a la consulta, usted escribe un artículo que es muy crítico con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y usted menciona que sería fundamental quitarle, digamos, los dientes a ese consejo, esa posibilidad que tiene de nominar autoridades. ¿Qué ha pasado con este consejo a lo largo del tiempo desde que fue creado? Y bueno, ¿qué podemos esperar ahora que suceda con la consulta popular? Bueno, Verónica, el Consejo de Participación Ciudadana, como se constituyó como se construyó en la Constitución de 2008, es un organismo absolutamente antidemocrático. En democracia, una de las características principales es que los funcionarios públicos que tomen decisiones en política pública tienen que ser elegidos, o directamente o por delegación, ¿no? Como sucede con los ministros de Estado, por ejemplo. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, era un proceso absolutamente turbio y oscuro en donde entre el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación se elegían entre ellos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que esos dos organismos durante el correísmo estén cooptados por gente afín al oficialismo, con las consecuencias que conocemos todos. En el Consejo Nacional Electoral, con profundos cuestionamientos de los procesos electorales, en donde una de las consecuencias es la desconfianza que tienen los ecuatorianos en las elecciones. En los últimos datos de la Latin American Public Opinion Project, del Barómetro de las Américas, ahí se puede ver cómo los ecuatorianos desconfiamos de los procesos electorales. Gracias a esto. Y por parte del Consejo de Participación Ciudadana, nombramiento de funcionarios que fueron adeptos al gobierno de turno y que no persiguieron ni fiscalizaron la corrupción, con las consecuencias que tuvimos después, que son un presidente huido, prófugo de la justicia y sentenciado, un vicepresidente sentenciado también y en prisión, y varios funcionarios públicos. Ahora estamos viendo, ¿no? Lo de Nielsen Arias es otra de las consecuencias de esta incapacidad del Consejo de actuar, no por incapacidad de sus funcionarios, sino por evidente intención de no perseguir ni fiscalizar, ¿no? Luego se modificó esto en 2018 con la consulta popular que presentó Lenín Moreno, pero se quedó corta, ¿no? Ahí, en Claro. cambio, ahora podemos elegir a los funcionarios que van a integrar el Consejo de Participación Ciudadana, pero no pueden hacer campaña y no pueden pertenecer a un partido político. Dos temas además que creo yo que son violatorios de los derechos de participación de esas personas. Y además con la consecuencia de que los ciudadanos no conocemos ni quiénes son ni qué piensan. Es una tontería. Entonces, y nuevamente, ¿qué es lo que tuvimos como consecuencia? Dos presidentes destituidos y perseguidos por corrupción. Y un consejo inoperante durante todos estos años, como decía al principio, en donde no se pueden poner de acuerdo para nombrar a los funcionarios que tienen que nombrar. Entonces, es obvio que no funciona, es obvio que es un botín político porque se van a seguir disputando. Ahí está cómo la mayoría, esta mayoría en la Asamblea Nacional pretende tomarse el Consejo de Participación para nombrar a los organismos de control. Entonces, a los funcionarios de los organismos de control, justamente porque les conviene seguir evitando su funcionamiento y evitar o tomarse, ¿no es cierto? Tomarse el organismo para poner ellos los funcionarios que les convenga, ¿no? Así es. Entonces, es necesarísimo que si ese organismo, lo ideal sería que desaparezca, pero ya ha quedado claro que la desaparición de ese organismo necesita una reforma constitucional que tiene otro proceso que el de enmienda. Entonces, bueno, por lo menos quitarle los dientes, como hemos dicho, y evitar que siga nombrando a los funcionarios de los organismos de control.
7:30 amigos, conversamos con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID, y estamos analizando el momento político actual que atraviesa el Ecuador, pero también esta situación y posibilidad de la consulta popular, como mencionamos al inicio, puede haber quitado su impulso, quizás. Bueno, esto está por verse también, ¿no? Ahora, analizando, Arturo, el momento político que está viviendo, por ejemplo, el Ejecutivo, su relación con el Legislativo, con la gente también, porque ha perdido bastante, eh, quizás, aceptación de la gente, de sus electores. ¿Cómo vemos la posibilidad de realizar una consulta, si es que se da, no sé si en febrero del próximo año, coincidiendo con las elecciones, o antes o después? Eso no sabemos, pero ¿qué tan posible se puede plantear una consulta en el momento en el que estamos, en el momento político actual que atraviesa el Ejecutivo? Bueno, eso es interesante, Verónica, porque el Ejecutivo tiene que lidiar aquí con un aspecto importante de las consultas en el Ecuador, que es que generalmente se ligan con quien pregunta. Entonces, lo que suele ser importante no es tanto lo que se pregunta, sino quién pregunta. ¿Quién lo pregunta? Así es. Y pues si el que pregunta no tiene credibilidad o popularidad, pues la consulta se pone cuesta arriba. Ahora, yo creo que el gobierno, al plantear las preguntas que está planteando, ha optado por una estrategia diferente, una estrategia inteligente, porque son preguntas que, a pesar de la baja popularidad del presidente, son preguntas que en principio han tenido mucho apoyo, ¿no? Porque toca temas que le interesan a la ciudadanía, temas sobre los que está la ciudadanía preocupada. El tema de la seguridad, el tema de la reforma política, sobre todo el papel deplorable de la Asamblea Nacional, y temas de medio ambiente que siempre son importantes, sobre todo para las generaciones más jóvenes, que son además del grueso de los votantes, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese ha sido un primer paso interesante en la realización de la consulta. Un poco también se ha visto que el presidente se ha alejado un poco de la consulta, no lo vemos al presidente Ujú. promocionándola, más bien ha sido su ministro de gobierno y la asesora jurídica Karen Sichel quienes han manejado más directamente la promoción de la consulta. Me parece eso también que parte de esa estrategia. Y por último, veremos cómo se maneja la campaña también, porque son preguntas a las que es difícil oponerse. Evidentemente se van a oponer, pero la oposición a esas preguntas es complicada, porque ¿qué es lo que se propone en lugar de esas preguntas? Digamos no porque no. Entonces ustedes no quieren que funcione mejor el sistema de partidos, ustedes no quieren que mejore la seguridad, ustedes no quieren que el Consejo de Participación deje de nombrar funcionarios con las consecuencias que hemos conocido por todas. Entonces, un poco creo que la estrategia ha sido importante y será mucho más importante ya en el tema de la campaña, ¿no? Además, veamos cómo se liga con la campaña de elecciones seccionales, ¿no? Ahí serán al mismo tiempo, serán antes, serán después. Si es que el gobierno logra tener apoyo en la consulta, esto podría servirle como arrastre para sus candidatos en las elecciones seccionales. Sin embargo, si es que el gobierno logra tener arrastre, más bien podría ser el efecto contrario, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Habrá que ver cómo nos presentan. Ya tuvimos una campaña exitosa en el gobierno, que fue la de la segunda vuelta. Veamos si puede aplicar la misma metodología y tener el mismo éxito en la campaña que haga para la consulta popular, ¿no? Claro, todo dependerá también del momento en que sea lanzada esta consulta popular y, bueno, también de las otras preguntas que ha mencionado el gobierno. De hecho, el ministro Francisco Jiménez ha indicado que ya en esta semana se remitirán nuevas y últimas preguntas a la Corte Constitucional para su calificación. Y bueno, veamos de qué temáticas van, porque ha sido también una especie de hermetismo, de secretismo del lado del gobierno, de que van a hacer nuevas preguntas. ¿Usted cómo ve también esta estrategia, Arturo, de presentar otras preguntas como una especie de dos tandas o dos paquetes diferentes? Yo me imagino que aquí sobre todo pesa el tema de que se haya dejado por fuera la pregunta de las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo Claro. yo que yo creo que el gobierno lo que pretenderá es poner en la consulta
o integrar a la consulta preguntas también que llamen el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Veamos cuáles son, veamos cuáles son y veamos si están bien formuladas como para que la Corte les dé paso, ¿no? Pero claro, la intención última será siempre hacer más atractiva la consulta para los ciudadanos, ¿no? Para que el apoyo a la consulta no se pierda. Bien, amigos, dialogamos con Arturo Moscoso sobre la situación política del país. Arturo Moscoso es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Y bueno, más allá de la consulta, Arturo, también analizando el momento político que atraviesa el gobierno, ¿cómo ve las cosas? Por ejemplo, ya han terminado estas mesas de diálogo con el sector indígena, han habido algunos acuerdos, pero parece que del lado indígena también hay descontento y de hecho, la FENOCIN ya ha anunciado, advertido con nuevas paralizaciones por el incumplimiento de estos acuerdos. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha dicho que estas son apresuradas porque todavía pues, no se instala ni la mesa de seguimiento de estos acuerdos y ya quieren otra vez paralizar al país. Pero, ¿cómo vemos todo esto? Bueno, a mí me parece que detrás de esto también hay intenciones de desestabilización, ¿no? Para mí eso siempre ha sido evidente desde que empezaron las movilizaciones, porque nada les calza, nada es suficiente para estos dirigentes, sobre todo, no sé si en general los organismos sociales, no quiero generalizar, pero sobre todo para algunos dirigentes, nada nada es suficiente. Y la negociación no se trata de eso, pues negociar se trata de ceder de lado y lado, ¿no? Para eso se negocia, no de imponer, sobre todo imponer agenda a un gobierno que ganó las elecciones frente a organizaciones sociales que si bien pueden tener cierta legitimidad, sus líderes no la tienen porque son simplemente los líderes. Entonces, tratar de imponer en esa lógica una agenda que no ganó elecciones, ¿sí? A un gobierno que sí las ganó es un poco forzado, ¿no? Por decir algo. Y entonces el gobierno, pues, evidentemente, tiene que tener una posición ya un poco más firme también con ciertas peticiones de estas organizaciones, ¿no? No se puede ceder en todo, evidentemente no se puede ceder en todo. Además, de acuerdos que no solo dependen del Ejecutivo, ¿no? Acordémonos que vivimos en una república con división de poderes y en las cuales también la función legislativa tiene una función, valga la redundancia, una Claro, no función todo depende del dentro Ejecutivo. del. Así es, entonces, como tú decías antes, ¿no? Ni siquiera está instalada la mesa de seguimiento para ver cómo se van cumpliendo los acuerdos y ya se anuncian nuevas movilizaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención ahí? ¿No? Es realmente una insatisfacción social, que evidentemente existe insatisfacción social, hay necesidades sociales que no han sido atendidas, pero me parece a mí que la motivación no va por ahí, ¿no? La motivación me parece a mí que es la de desestabilizar al gobierno, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar de todos estos procesos, Arturo, de la consulta y también de esta situación de los acuerdos que se han llegado, de este descontento también desde las dirigencias de organizaciones indígenas y todo este momento que también se ha vivido, ¿no? Un poco conmocionado este primer año para el gobierno del presidente Guillermo Lasso, ¿qué podemos esperar después? Porque normalmente muchos gobiernos se desgastan cuando están en su tercer, cuarto año, pero este es su primer año y ha tenido algunas dificultades. Bueno, habrá que ver cómo va evolucionando, por un lado, el tema de la consulta. Veamos si eso le sirve al gobierno como un espaldarazo político, si es que tiene éxito en la consulta. Si es que no tiene éxito, se debilitará aún más. Es una apuesta arriesgada. Eh, todavía tiene, todavía tiene la opción de aplicar la muerte cruzada si es que la Asamblea sigue manteniendo esa posición de bloqueo absoluto y de desestabilización. No todos, pero sí la mayoría que se ha conformado por, además, encabezada por un movimiento político que es absolutamente antidemocrático, ¿no? Y con relación a las organizaciones sociales, creo yo que hay que ir viendo cómo van las cosas, sobre todo negociando, no en bloque, sino hablando y tratando de llegar a acuerdos también con las organizaciones más pequeñas, ¿no? Un poco para que vaya perdiendo peso el liderazgo de estas personas que son mucho más radicales, ¿no? Entonces, bueno, ahí la tiene difícil el gobierno, es un momento complejo para el gobierno, evidentemente, y pues tendrá que pensar
muy bien qué es lo que va a hacer y hacerlo con mucho tino, ¿no? Y sobre todo el tema de la comunicación, que sigue siendo el tema, la patita, ¿no es cierto?, más baja del Ejecutivo, en donde más patojea, y creo que ahí es importante y que haya una mejor comunicación de lo que se está haciendo y de lo que está pretendiendo el gobierno, ¿no? Veamos ahora, hay una nueva cabeza en el tema de comunicación, veamos si lo logra. Esperemos que así sea, porque creo que esa es una de las grandes falencias del gobierno, ¿no? Sobre todo a- eh, comunicando lo que se está haciendo en lo social, ¿no? Que es una de las áreas más sensibles que a la gente le preocupan. Y el tema de la seguridad, que es fundamental, ¿no? Ahí se tiene que movilizar todos los recursos que puedan del Estado para lograr controlar o intentar controlar el tema de la inseguridad que se está viviendo y